y va a mover la pelota al equipo de Tacuarí. Ya está en marcha el duelo entre General Díaz y Tacuarí aquí en los Jardines del Quelito, en cancha de River, por la Copa de Todos, la Copa Paraguay. Primeros minutos, por lo menos entre 5 a 10 minutos, ya puede ir viendo de cómo va a ir moviéndose. Ojo con esta acción, viene el remate de Barros. Le pega muy al medio, peinó bien Romero y Barros remata donde estaba el portero. Duarte se queda con la pelota. ¿Acaso la acción más importante que tiene el partido? Jessica Barros remató y bien por Duarte, se salva Tacuarí y salida que corresponde al conjunto del Barrio Jara. Totalmente, la jugada más clara que hemos... Hay balón que va a corresponder al cuadro de General Díaz. Falta en perjuicio de Marcelo Arce, Marcelo Duarte. ¿Y esta tarjeta roja? Entiende que fue último recurso de Alderete. Vamos a ver en la repe. A ver, qué rápido, a ver, roja. Marcelo Arce corría. Ahí está Jason Rivarola. Jason Ibarrola como diciendo... Ahí. Amarilla para Díaz por protestar, la roja se mantiene. Por ahora paridad. Y si hay paridad, Jessica, hay penales. Eso tiene de emotivo la Copa Paraguay. Ojo con Valdés. Intenta Valdés, le va a pegar Valdés, le pegó, desviado. Se pierde la pelota, será córner que corresponde al equipo de Tacuarí. Tuvo Valdés, se desvió en Colmán. Y ese era otro dato no menor que había olvidado, ¿cierto, Freddy? Que vamos directamente a penales y esto es empate. Ahí está. Va a autorizar el árbitro. Arce para pegarle a la pelota al 8. Allí está, Arce le pegó. Arriba y afuera, desperdició una buena situación el equipo de Tacuarí. Sí, se apuró, creo yo. Bueno, otro cambio en Tacuarí. Número 10. Arriba, viene el centro, pelota que se abre, cabezazo. El arquero desvía, gol. ¡Gol de Tacuarí! A los 22 minutos aparece Alcides Valdés con golpe de cabeza. Villagra estuvo bien el arquero, pero después ya no pudo. Valdés pone el 1-0 a favor de Tacua. Fíjate la acción del arquero. Y allí está Valdés para romper el 0 en los Jardines del Quelito. Ojo con esta acción. Allí está Fernández, pisa la pelota, cuida el balón. Fernández le va a pegar, le pegó. Y el arquero da rebote. Y se queda con su propio rebote el portero Duarte. Buen intento de Fernández. Llegó profundo el equipo de General. Y mira que es el único ataque claro que tuvo Fernández. Muy bien el volante.